Bueno, pues jóvenes, ¿qué les puedo yo decir después de casi más de un mes, o si no es que un mes y días que no nos hemos podido ver? Eh, pues simplemente, como lo dice la página o la hoja que tienen enfrente, pues la idea es tratar de recobrar dentro de lo que cabe nuestras vida cotidiana, nuestras actividades cotidianas, esperando que todos se encuentren bien dentro de lo que cabe. Digo, si nos hubieran comentado que así nos íbamos a encontrar al principio del año, yo creo que no nos lo hubiéramos imaginado, hubiéramos pensado que era ciencia ficción. Pero bueno, ya estamos aquí, después de resolver algunas cuestiones operativas, eh, incluso de exposición, etcétera, etcétera, girándole a la cabeza hasta que pudiera encontrar algo que yo de alguna manera me pudiera sentir satisfecho en algún sentido para poder cubrir las expectativas que el curso generó o ha generado desde el principio. Y pues hemos ya encontrado una propuesta que esperamos sea de su agrado y veamos si también nos permite un poco distraernos de todas estas actividades, o mejor dicho, de todas estas situaciones que acontecen en los últimos días. No significa que no hay que estar atentos, pero vamos a distraernos un poco de toda esta situación y de todo este aislamiento y cuarentena. Insisto, cualquier cosa que necesiten, como lo comentamos en algún momento, pues con gusto, si no se sientan solos y en la medida de las posibilidades en lo que podamos ayudarles, tanto Naum, bueno, Sergio, Max, todos aquellos que formamos parte de todo este equipo y para jugar o aventurarnos en esta llamada matemática. Bueno, vamos a empezar. Voy a recordar en dónde me quedé hace ya varios ayeres. Estábamos discutiendo estructuras conjuntistas, insisto. Y Sergio ya avanzó en alguna dirección. Él está explotando toda esta estructura algebraica en conjuntos, pero trabajando con procesos infinitos, es decir, uniones infinitas, intersecciones infinitas, las cuestiones de sigma álgebra y sigma anillo. Yo me voy a quedar antes con procesos finitos, como para sentir la dificultad de lo que se puede plantear solamente con procesos finitos, y ya veremos en su momento también con los procesos infinitos. Pero estaremos haciendo un análisis de estas estructuras algebraicas contra procesos u operaciones conjuntistas, pero en procesos finitos. Entonces le voy a poner así: estructuras algebraicas conjuntistas, estructuras conjuntistas algebraicas contra operaciones de conjuntos, operaciones finitas. Bien, para volvernos a ubicar, nosotros discutimos dos, en eso sí me acuerdo que yo me quedé ahí, dos estructuras algebraicas conjuntistas. Una fue partiendo de un conjunto cualquiera, o sea, aquí es un conjunto cualquiera. Una fue la siguiente: dado una clase de subconjuntos de X, donde recuerden que habíamos dicho que una clase para nosotros iba a ser un conjunto de subconjuntos de otro conjunto, para no entrar en discusiones con los compañeros de teoría de conjuntos, simplemente es para remarcar que es un conjunto cuyos elementos a su vez son conjuntos. Parto de un conjunto cualquiera, dada una clase que le llamé en aquel momento, no sé, R. Esta es una clase, aunque insisto, es un conjunto, honestamente, pero le vamos a remarcar, insisto, una clase porque sus elementos son subconjuntos de X. Quedamos y dijimos que él era un anillo, si se acuerdan, si solo si cumplía dos condiciones:
que fuera la familia R cerrada bajo uniones finitas. Lo remarco. Voy a quedarme, insisto, solo con procesos finitos y diferencias finitas. Diferencias finitas. Es decir, bajo uniones y diferencias. Esa fue la definición. Y recuerdo bien que discutimos equivalencias de esta definición. La siguiente, y que le dio el nombre de por qué se le llamaba un anillo y que coincidía con el concepto de anillo algebraico. Decir que algo era un anillo era equivalente a decir no esto, sino a que la familia fuera cerrada bajo intersecciones finitas, insisto, y diferencia simétrica. Remarco, todo estamos en procesos finitos. Entonces estaremos aquí hablando de intersecciones finitas, diferencias simétricas finitas. Todos son operaciones conjuntistas a lo más un número finito de veces. Esto se vio. Esto le dio el nombre de por qué a esto se le llamaba un anillo, como un anillo algebraico. Él se comportaba como la multiplicación, la intersección, y la diferencia se comportaba como la suma. ¿Vale? También discutimos, si se acuerdan, y aquí empezaba lo bueno, cuando veíamos que si le agregábamos a la familia el total X, es decir, a un anillo, ustedes le agregaban el total, esto ya tenía una estructura más rica. Era lo que íbamos a llamar un álgebra. ¿Cuál era la ventaja aquí? Que ya teníamos un 1 con respecto a la multiplicación. Pero no solo eso. Si se acuerdan, incluso esto implicaba que con esta condición agregarle que aquí el anillo se convertía en que era cerrado bajo complementos. Porque vimos un contraejemplo en el que había un anillo que no era un álgebra, si se acuerdan. El contraejemplo aquel que dimos fue tomando al total como los naturales y E todos los subconjuntos, o R eran todos los subconjuntos de los naturales que fueran finitos. Este probamos que era un anillo, pero no es álgebra. ¿Cuál era el problema? En realidad, el problema central, o un problema central que tenía este anillo para no ser álgebra, es que R no es cerrado bajo complementos. Es decir, el complemento de un conjunto aquí no necesariamente está en el anillo. En realidad no está. Cosa que con un álgebra las cosas cambiaban. El álgebra con esta pequeña condición convertía a que ella era cerrada bajo complementos. O sea, esto implicaba que entonces R es cerrado bajo complementos en el fondo. Y esta va a ser la operación complicada, o la que vamos a rastrear en toda la discusión que les voy a plantear. A ver. Entonces, así como están las cosas, podemos decir que hay varias definiciones de álgebra.
por las dos equivalencias o la equivalencia que tienen aquí. Y aquí es donde vamos a jugar. A ver, en resumen. Entonces, algo es un álgebra si solo si ella es un anillo y el total está ahí. Hasta ahí no tengo nada que decir. Eso es equivalente a decir, por esta condición, que A es cerrada bajo intersecciones y diferencias simétricas. Todas, insisto, van a ser ya operaciones a lo más un número finito de veces. Y que el total esté aquí. Luego eso no tiene mayor ciencia. Estoy volviendo a ubicar todo el asunto. Pero aquí viene lo bueno. Llegamos un poco más lejos a encontrar equivalencias de álgebra. Digo, jugando con el complemento. Y el complemento tiene asociado las famosas leyes de De Morgan. Y eso nos llevó a lo siguiente. Vimos que si teníamos una familia A de subconjuntos de X, o una clase, tal que, si estoy con A, una clase de subconjuntos de X, vimos que si ella era cerrada bajo uniones finitas, insisto, y además bajo complementos, De Morgan nos llevaba a que esto era equivalente a que la misma familia era cerrada bajo intersecciones y bajo complementos. Insisto, una cantidad finita. Pero más que eso, si es cerrada bajo intersecciones o complementos, digo, aquí es De Morgan, simple y llanamente no hay nada que decir. Pero recordando que la diferencia simétrica se podría escribir, por ejemplo, de esta manera. O dicho en otras palabras, como esta intersección de complementos. Ay, aquí está mal, ¿no? Es FE. FE complemento. Con esta condición, aquí tenemos que si la familia es cerrada bajo intersecciones, este es un elemento en A. El complemento de alguien en A está, porque es cerrada bajo complementos. La intersección está en A. Y también las uniones. Es decir, todo esto volvería a estar en A. O sea, sí. Esta condición, que es equivalente a estas dos condiciones, implicaban esto. Pero también al revés. Gracias a que estaba aquí el total. Si la familia es cerrada bajo intersecciones, pues esta condición se cumple. Pero para que fuera cerrada bajo complementos, aquí nos teníamos que acordar de otra condición o otra propiedad de la diferencia simétrica. Como el total está, si yo tomo un elemento en A, X diferencia simétrica con un elemento en A, no era otra cosa más que el complemento de. Entonces, si el total está en el álgebra, como es cerrada bajo diferencias simétricas, también sería cerrada bajo complementos. O sea, aquí hay un sí solo sí. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 posibles formas de probar que algo es un álgebra. Esto, insisto, lo probamos, estoy recopilando todo lo que habíamos hecho. Ahora, comparándolo con lo que hicimos aquí, la pregunta es,
si quitando aquí esta condición, estas dos cosas son equivalentes para un anillo, es decir, un anillo es equivalente a esto. La pregunta es si podríamos garantizar que quitando esta condición, esto es equivalente a esto, o estas dos condiciones son equivalentes a estas. Para allá vimos que sí, esto no hay problema. Estas dos empujan a que se cumplen estas dos. Simplemente con que la familia fuera no cerrada, no vacía. Digo, tomando, si ella es no vacía, si A es no vacía, como es cerrada bajo, ya dijimos, intersecciones y complementos, no habría ningún problema aquí. A ver, insisto, lo que quiero ver es si estas dos condiciones, esto es equivalente con esto, quitando que aquella no sería cerrado aquí, no sería cerrado bajo complementos. Es evidente que eso mete un problema hacia acá. La respuesta es que no. El contraejemplo es otra vez es este. Este sí cumple esta condición. También es cerrada bajo intersecciones, pero no es cerrada bajo complementos. Es decir, esto es falso si quitan esta condición. Es decir, no puedo irme más, no puedo extender estas equivalencias al concepto de anillo para acabar pronto. Pero sí lo tengo para un álgebra. La clave, insisto, de todo esto está en tener complementos. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen los complementos sobre las estructuras conjuntistas? ¿Qué propiedades interesantes tendrían ellas? Y eso es lo que quiero discutir. Bueno, veamos entonces la siguiente pregunta. Pareciera que la diferencia entonces entre un álgebra y un anillo está, más allá de que esté el total, en que uno sí aguanta complementos y el otro no. Bueno, entonces vámonos poniendo de acuerdo. La primera pregunta es, si yo a un anillo le pido esa condición, ¿cuál condición? O le agrego que hagamos lo siguiente. Sea E una familia de subconjuntos de X. E un anillo. Sé que él no necesariamente aguanta complementos. Bueno, vamos a considerar el siguiente junto. Vamos a agregarle lo que le faltaría para que ver si eso lo hace ser un álgebra. ¿Qué le faltan? Los complementos. Voy a tomar la siguiente familia. De todos los subconjuntos en X tales que cumplen una de las siguientes condiciones. O él está en el anillo, o, y dijimos que le falta este para hacer un álgebra, tomarle complementos. O si no está él, su complemento sí está. ¿Vale? Es evidente, espero, que el mismísimo conjunto o el mismísimo anillo está contenido aquí. No tengo nada que decir. Ojo, a esta familia le estoy poniendo lo que le falta al anillo para hacer el álgebra. Que aguanten complementos. ¿Vale? La pregunta es si aguanta complementos. Yo se lo agregué. La pregunta es, F es cerrada bajo complementos. Porque eso es lo que le está fallando al anillo. Bien, vamos a ver. Entonces,
Recuerden quién era nuestra familia. Los subconjuntos en X tales que E está en el anillo o su complemento está en el anillo. Insisto, E es un anillo. ¿Vale? La pregunta es, insisto, si esto aguanta o no ser cerrada bajo complementos, que era lo que le fallaba, insisto, al anillo. Vamos a ver, razón. En realidad es la dualidad del doble complemento lo que va a jugar aquí. ¿Qué querría decir ver si esto es cerrada bajo complementos? Bueno, pues hay que tomar un elemento aquí. Y lo que hay que probar es que el complemento vuelva a estar en la familia. Es decir, hay que probar que o él está en el anillo o el complemento del conjunto está en el anillo. Y cumplir esas dos condiciones. Bueno, a ver. Si está en la familia F, solo tiene dos opciones. O él está o el complemento de él está. Está claro, ¿no? Es decir, es pedir esto. Pero esto se cumple, esto es obvio. Porque E está en F. O él está en E. O el complemento de él está en E. Como lo queramos leer. Por la idempotencia del complemento se tiene que esta familia sí es cerrada. Por lo tanto, F es cerrada bajo complementos. Y además, E estaba metida aquí. Ahí la llevamos. Si se acuerdan de las definiciones de álgebra que vimos alternativas, algo ya empieza a cuadrar aquí. Es cerrada bajo complementos. E está metida ahí. La pregunta es si es cerrada bajo intersecciones o bajo uniones, como lo querramos ver. Y si sí, entonces esta familia va más lejos. Esto ya no solo es un anillo, sino también resulta ser un álgebra, como lo que no teníamos. Es decir, esa es la pregunta. La pregunta es si F es no solo cerrada bajo complementos y que contenga E, sino lo que me faltaría es ver alguna de las tantas opciones. Y lo que vamos a mostrar es si F es cerrada bajo intersecciones finitas. Insisto, yo estoy solo con operaciones a lo más finitas. Si sí, entonces esto es un álgebra. Porque es cerrada bajo complementos y el total está aquí. El anillo está metido aquí. Y puede ir más lejos entonces. A ver, razón de este asunto. Bueno, ¿qué hay que mostrar? Pues 2 me basta. Sean E y F elementos en la familia. Lo que quiero probar, o queremos probar, es que su intersección vuelve a estar ahí. Y si sí, con 2 ya estuvo. Simplemente procedemos por inducción para intersecciones finitas. Bueno, hay que verlo simplemente por casos, dependiendo de cómo esté el asunto, porque hay o E cumple esto o esto, idem F. Entonces vamos a verlo por casos. Caso 1. Supongamos que E y F están en la familia. Bueno, están en la familia más que eso. Y ambos están en el anillo. Entonces no hay nada que decir. El anillo aguanta operaciones finitas.
no complementos, pero sí aguanta intersecciones finitas. E intersección F está N, porque E es un anillo. Caso 2. Supongamos que E está en E y ahora F no está en E, sino está su complemento. ¿Vale? Bueno, he aquí la pregunta. ¿Qué es lo que sí va a estar? A ver, veamos un dibujillo. Tenemos a E, a F. O probamos que la intersección de E con F está, o que el complemento está de esta intersección. Esto es E intersección F. Si vemos un poco el asunto, este se puede obtener en términos de estos dos conjuntos de la siguiente manera. A todo E, ¿vale? Le tendríamos que restar lo siguiente para obtener esta intersección. Quitarle E menos F. Quitar este conjunto. O sea, del dibujo se ve que obviamente es una prueba, pero es darnos una idea. Si a E le quito esta diferencia, E menos este conjunto, E menos F, estamos intuyendo que esto es E intersección F. Pero ¿esto quién es? Vamos a ver si sí o si no cuadra el meollo del asunto. A ver, pongámonos de acuerdo en este asunto. Recuerden, tenemos que E sí está en E y F complemento está. O sea, este es un anillo, no lo olviden. Él sí aguanta operaciones finitas. Insisto, complementos es el problema. Pero todas las demás en principio no hay. Veamos aquí. Si esto fuera cierto, E menos F para empezar es E intersección F complemento. Él está en el anillo y también está en el anillo el complemento de F. Entonces esta intersección finita está en el anillo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y además sabemos que esto es un elemento del anillo. Este. E también estaba en el anillo. Y el anillo aguanta restas de elementos en él. Por lo tanto, esta resta está N. En todo esto es porque E es anillo. Insisto, aguanta diferencias de elementos. Aquí es intersecciones y aquí diferencias. El anillo. Bien. Entonces esto está ahí. Nada más resta probar, además, quién es esta diferencia. Digo, nada más jugar con De Morgan, en pocas palabras. Esto sería E intersección, el complemento de este conjunto. Simplemente es aplicar morganazos. Esto a su vez es esto. Es decir, esto vendría a ser E complemento unión F, que no es otra cosa más que lo que estamos esperando. Distribuyendo,
E intersección E complemento, unión E intersección F. Esto es el vacío y esto es E intersección F. Es decir, esta resta sí es la intersección. Y por lo tanto, en este caso, también E intersección F está en E. Es decir, E intersección F está en la familia. ¿Vale? Caso 3. Es muy parecido. Ahora cambiando los papeles. Que E complemento esté en E y que F también esté en E. Cambia los papeles. Es completamente análogo. Nada más que ahora juegan del otro lado. Es dual el asunto, ¿no? Vuelven a tomar los dos conjuntos, E y F, para volver a obtener esta intersección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A F le quitaríamos este pedazo. ¿Que ahora quién es? Este es F menos E. De nuevo, es F intersección E complemento. E complemento sí está en E, que es un anillo. F también estaba en E, por lo tanto todo esto está en E. Esto es un elemento del anillo, esto naranja. Y F estaba en el anillo, por lo tanto, como E otra vez es anillo, F menos este conjunto, aguanta restas, está en E. Y procediendo de la misma manera, se puede probar que esto es F intersección E. Haciendo lo mismo que el cálculo de arriba, nada más que evidentemente cambiando papeles. Bueno, entonces falta el último caso. Caso número 4 y último. Que tanto E como F complementos estén en el anillo. Bien, aquí creo que está más fácil. El anillo aguanta, insisto, operaciones finitas. El problema son los complementos, recalco. Entonces, E complemento unión F complemento están en E, porque E es anillo. Por Morgan, este complemento no es otra cosa más que el complemento de la intersección. Por lo tanto, esto está también en E. Pero si recuerdan cómo se definió a la clase F, ¿estamos? Bueno, entonces está claro que E intersección F está en F. ¿Vale? A ver. ¿Qué si te tiene entonces? Que si este es un anillo, por lo tanto a lo que estamos llegando es a lo siguiente. Si E es un anillo, este conjunto F, lo vuelvo a escribir, o esta clase de subconjuntos de X, lo que le faltaba al anillo, si se lo pones, esto es un álgebra. F es un álgebra. Que además contiene al anillo. Apesta algo aquí, ¿no? La pregunta es si este es
lo que pareciera que es decir, pregunta. Se cumple que el álgebra generada por el anillo es ese conjunto. Es un álgebra que contiene, hay que probar que es la más chica, si es que esto quieres que pase. Bien. Afirmación, o qué es lo que tendremos que mostrar, pues sea A cualquier otra álgebra tal que contiene al anillo. Bien. Hay que ver si contiene a F. Bueno, pues creo que ya está claro, ¿no? Así las cosas, se tendría que ver lo siguiente. Para ver que esté F, la pregunta es si F está contenido en A. Es decir, por demostrar que F esté contenido en A. Y si sí, entonces esto que dudábamos, pues es una afirmación. ¿Vale? Bien, veamos entonces. Razón. ¿Qué vamos a ver? Pues en realidad vamos a tomar un elemento aquí y ver que esté en A, partiendo de esta condición. Sea E un elemento en F. Entonces solo hay dos opciones. O E estaba en el anillo, o el complemento de E está en el anillo. Si pasa lo primero, pues este está contenido en ¿quién? En el álgebra que dimos. Entonces, pues E está en el álgebra. Por lo tanto, parto de un elemento en F y llegamos a que él está en el álgebra. Ahora, por otro lado, supongamos que E complemento está en E, en el anillo. Este no aguanta complementos, pero él se lo traga al álgebra. Entonces E complemento está en A. Esta sí aguanta complementos. Este es álgebra. Entonces el complemento de este conjunto está en el álgebra. Es decir, E otra vez está en A. Por lo tanto, en ambos casos, todo elemento en F implica que está en esa álgebra. Entonces, si hay una álgebra que se traga el anillo, no solo se traga el anillo, se traga a esta otra álgebra. ¿Vale? Bien, entonces han probado lo siguiente. Es decir, por unicidad, el álgebra generada por el anillo es este conjunto. Es decir, son todos los subconjuntos en X tales que o ellos estaban en el anillo o su complemento está en el anillo. Y ya tienen descrita al álgebra generada por un anillo. Entonces esto ya no es una pregunta, ya es una afirmación. ¿Vale? Y entonces podríamos escribirlo de la siguiente manera. Teorema. Sea X un conjunto cualquiera. Dada una familia de subconjuntos en X, que es anillo, entonces se tiene lo siguiente. El álgebra generada por el anillo tiene la siguiente descripción. Son todos los subconjuntos en X tales que son los elementos en el anillo o los complementos están. Es decir, lo que le faltaba a un anillo para ser un álgebra. Cerradura bajo complementos. ¿Vale? Bien.
aquí es donde viene el punto. Si uno revisa todo lo que acabamos de hacer, la clave estaba esencialmente en este conjunto. Hay que ponerle el ojo aquí. Partiendo del anillo, este resultó ser cerrado bajo complementos. La pregunta es, ¿qué tiene de especial este conjunto? Si ahora no solo le quiero laxar, para acabar pronto, analizar este, quitando que fuera no necesariamente esto un anillo, sino cualquier conjunto de subconjuntos de X, quitándole esta estructura. A ver, lo digo en otras palabras. Sea E una familia de subconjuntos en X, él ya no es un anillo. Pero voy a considerar algo parecido a lo que hicimos hace rato. E un subconjunto en X, tales que está en el anillo, en la familia E, o su complemento está en E. A ver, así simple y llanamente, insisto, si revisan cuando probamos si este era cerrado o no bajo complementos, es decir, cuando hicimos esta pregunta, ¿es cerrada o no bajo complementos? Cuando probamos esto, suponiendo que era un anillo, en la prueba, aquí jamás usamos la estructura de anillo. La estructura de anillo en realidad se utilizó en ver si esta familia era cerrada bajo intersecciones. Aquí sí usé anillo a rajatabla. Aquí, aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta condición se fue como cuchillo en mantequilla. No se necesitó. ¿Vale? Entonces, esta misma sigue siendo cerrada bajo complementos. Simplemente con E. Sin ya quitándole o ya sin tener la estructura de anillo. Estamos. Es decir, este sigue siendo cerrado bajo complementos. Este conjunto. Está claro que quiero hacer. Si ya es cerrado bajo complementos, la pregunta es si puedo irme más lejos. Es decir, llegar a la estructura de álgebra. Recuerden que todo entonces lo que estamos usando es ver si una familia de subconjuntos es un álgebra no vacía, y estoy usando fuertemente esta definición: cerradura bajo complementos y cerradura bajo intersecciones. Alguien podría preguntarse, ¿y por qué te estás yendo con esta definición de álgebra y no con las demás? Yo podría decirlo por dos condiciones. Una, haciendo el análisis, palabra hermosa que se van a acordar de aquello. Entre las operaciones conjuntistas es, entre comillas, más fácil dominar hacia adentro los conjuntos que hacia afuera. La intersección está metida tanto en E como en F. Esa puede ser una condición, porque con la unión crecen. Y ya van a ver con Sergio, y ya veremos más adelante el rollo de domesticar la unión. No por ello viene el nombre de sigmálgebra. O sea, haciendo un comentario aparte. Esta cuestión de sigmálgebra tiene que ver con la palabra summa, con sume en alemán. Entonces, lo que le estaba fallando al álgebra y a los anillos después era sumar una cantidad infinita, por decirlo de alguna manera, de conjuntos. Y eso dio pie después al concepto de sigma álgebra, esa pequeña propiedad que les fallaba a aquellas. Ese puede ser un argumento de por qué me estoy yendo con intersecciones y no me estoy yendo con uniones o con diferencias, etcétera, etcétera. Unas tienen que ver con complementos o cosas por el estilo. Esa podría ser una opción. Pero en realidad también habría otra,
caracterización de por qué estamos trabajando con esta definición de álgebra. Porque, pues aquí acabo de hablar de álgebra generada. Está claro que se va a poder hablar del sigma-anillo generado, de la sigma-álgebra generada. Y si recuerdan, aquellas construcciones dependen mucho de que estos conceptos o estas estructuras conjuntistas algebraicas son estables bajo intersecciones. Es decir, la intersección de álgebras es una álgebra, la intersección de anillos es un anillo, la intersección de sigma-álgebras es una sigma-álgebra, la intersección de sigma-anillos es un sigma-anillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya ni les digo en otras áreas de la matemática cómo eso se preserva, ¿no? Subespacios vectoriales generados, topologías generadas, bla, 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 bla. Por ese hecho, me estoy yendo con esta caracterización de las álgebras. O por esos dos hechos fuertemente. Entonces, insisto, la pregunta está en si esto, que ya sé, nótese, F es cerrada bajo complementos. La pregunta es si esto le puede hacer llegar, o le puedo yo llegar, a un álgebra. Si se le quedan viendo, pueden decirme, a ver, aquí empieza a haber un problema. ¿Por qué un álgebra? Ya una vez que me estás diciendo que es cerrada bajo complementos y que es no vacía, insisto, el total va a estar ahí, con estas dos características. Está claro, ¿no? Si tienes un álgebra tomando un conjunto que esté aquí, tomó su complemento, vuelvo a estar aquí, y entonces la unión de E con su complemento tendrá que estar aquí en el álgebra. Es decir, el total está ahí. Recuerden, por ejemplo, un anillo, lo que sí siempre se tragaba era ¿quién? Al vacío. El total es el que no sabíamos. Pero el álgebra siempre se va a tragar o va a contener a todo el espacio. Entonces alguien puede decirme, esto puede no suceder que el espacio esté aquí. Bueno, podríamos hacer una pequeña corrección a F. Es decir, a ver, pongámosle a F entonces eso que me estás pidiendo. Son todos los subconjuntos en X tales que E esté en E o E complemento esté en E. Y le voy a pegar el total. Pero si le pego el total, porque además quiero que esté cerrado bajo complementos, le tengo que pegar al vacío. Pero aún así, sigo entonces también cumpliendo que sea cerrada bajo complementos y ya el total está aquí. O dicho en otras palabras, escribo al vacío, al total y E, es decir, tomo esta familia, digo voy a compactar, tal que E son subconjuntos en X, tal que E está en la familia o en la clase original E, o el complemento de E está en E. Con este adendum, ¿qué es lo que tengo? Lo que tenemos es que F es cerrada bajo complementos y el total está aquí. O al menos es no vacía. Digo, entonces está claro que esto se quiere empezar a parecer ¿a qué? A un álgebra. Y aquí viene lo bueno. Pregunta. F es un álgebra. O la cambio de la siguiente manera. ¿Qué me falta? De nuevo. Que sea cerrada bajo intersecciones. Pregunta. F es cerrada bajo intersecciones finitas. Sí. Entonces, esto ya me lleva a esta familia. Esta es un álgebra. Y habríamos laxado el asunto. El teorema se habría laxado, quitándole lo que es anillo. Aunque hay que pensarle si sí o si no. Bueno, ¿qué creen?
pues ya estamos casi a punto de cumplir 1 hora de exposición. Y esto pues no va a quedar otra más que continuará. No se pierdan la siguiente sesión para ver qué es lo que va a pasar, si sí o si no. Podemos laxar o no aquel teorema. Y si no, hasta dónde podemos llegar o qué es lo que estaría faltando. Pero insisto, estamos jalando la vena sobre complementos. Bien, jóvenes, espero que esta nueva modalidad de estarnos exponiendo les haya sido un poco de sagrado. Se aceptan todas las observaciones habidas y por haber. Digo, espero no haya sido algo aburrido, pero trataremos de hacer algo más monótono, mejor dicho, algo más no monótono, para que pues no sea tan tediosa el asunto. Y simplemente termino diciendo que esto es un pequeño regalo para ahora bueno, ya no es ahora en su cumpleaños porque ya fue, pero que no crea que nos hemos olvidado de él. Nos vemos, mi estimado. Cuídate mucho, cuídense todos y nos vemos mañanita, ¿vale? Un abrazo. Bye bye.